Buenas, saludos a todos. El día de hoy vamos a presentar un video sobre pedagogía crítica. Equipo conformado por Aura Cecilia Gómez Marimón y mi persona José Mesa. A la tutora Livia Ariza Pérez del curso de Pedagogía Críticas y Decoloniales. Maestría en Educación, Corporación Universitaria. De manera de introducción queremos definir primeramente el concepto de pedagogía, igualmente también el concepto de pedagogía tradicional, para luego entrar en la pedagogía crítica. Concepto de pedagogía, la Real Academia Española lo define como 1. Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza, especialmente la infantil. 2. Práctica educativa o de enseñanza en un determinado aspecto o área. 3. Capacidad para enseñar o educar. El Ministerio de Educación Nacional lo define como, es el saber propio de las maestras y los maestros, ese saber que les permite orientar los procesos de formación de los y las estudiantes. Ese saber que se nutre de la historia que nos da a conocer propuestas que los pedagogos han desarrollado a lo largo de los siglos, pero que también se construye diariamente en la relación personal o colegiada sobre lo que acontece diariamente en el trabajo con alumnos, alumnas y colegas, sobre los logros propuestos y obtenidos, sobre las metodologías más apropiadas para conseguir desarrollo humano y la construcción de la nueva Colombia a medida que se desarrollan los proyectos pedagógicos y las demás actividades de la vida escolar. El saber pedagógico se produce permanentemente cuando la comunidad educativa investiga el sentido de lo que hace, las características de aquellos y aquellas a quienes enseña, la pertinencia y la trascendencia de lo que enseña. La pedagogía lleva al maestro a percibir los procesos que suceden a su alrededor y a buscar los mejores procedimientos para intervenir crítica e innovativamente en ellos. En síntesis, lo pedagógico es, de alguna manera, algo relativo a la enseñanza, la justificación de los contenidos de la enseñanza, la planificación de la enseñanza, el control de los procedimientos de enseñanza, el aprovechamiento de las condiciones psicológicas, cognitivas, lingüísticas, sociológicas, etc., que afectan a los sujetos que interactúan en la enseñanza. La pedagogía tradicional. La pedagogía tradicional sigue siendo la forma de pedagogía más usada a nivel mundial. Esta obedece sobre todo a la estandarización de los conocimientos y la forma en que se enseña. En su forma más clásica, la pedagogía tradicional se centra en moldear personas, un proceso en el cual se impone un modelo ideal de persona, formar ciudadanos en serie, de modo que todos sepan lo mismo, se comporten y piensen de igual manera. En la pedagogía tradicional, los estudiantes son el producto de un proceso mecánico, rígido y conservador. El estudiante es la materia prima, pasa por un proceso en el que debe ser transformado, moldeado y pulido. Como producto final se obtiene un ciudadano ajustado a los estándares impuestos por la sociedad. Características de la pedagogía tradicional. El conocimiento ya está construido. El conocimiento se transmite. El conocimiento se consume. El profesor lo sabe todo, el alumno no sabe nada. El alumno es el depositario de los conocimientos que son transmitidos por la persona que lo sabe todo. El alumno memoriza literalmente la información que se le transmite. El conocimiento transmitido es una verdad absoluta. El profesor es el sujeto activo. El alumno es el sujeto pasivo.
La pedagogía crítica. La pedagogía crítica es una rama de la pedagogía que sustenta que la enseñanza no es un proceso neutral o sin contexto y, de hecho, tampoco debe pretender serlo. Esta rama sostiene que la enseñanza debe incitar a pensar críticamente, a cuestionar la realidad que se vive, e incluso, lo aprendido en clase, pues los conocimientos ofrecidos, al fin y al cabo, son elegidos por personas con sesgos y opiniones propias. Esta forma de pedagogía promueve el cambio desde lo social, haciendo que los alumnos cuestionen todo lo que les rodea, lo que se les dice, lo que les sucede, lo que ven en su entorno social. La conceptualización de la pedagogía crítica tiene como finalidad transformar el sistema educativo tradicional en lo particular para incentivar cambios en la sociedad en general. Objetivos de la pedagogía crítica. Transformar el sistema educativo tradicional. Incentivar el cuestionamiento de lo impartido. Ser aplicada de forma ética y política. Fomentar en el alumnado interrogarse sobre sus acciones sociales. Potenciar métodos de enseñanza desde una postura analítica. Transformar los valores y las prácticas educativas. Propiciar cambios sociales cuestionando los procesos políticos y sociales. Orígenes. Si bien toma sus orígenes en la Escuela de Frankfurt, las ideas dentro de la pedagogía crítica fueron desarrolladas profundamente por varios filósofos americanos, siendo sus máximos referentes el brasileño Paulo Freire, el canadiense Peter McLaren y el estadounidense Henry Giroux. Paulo Freire, nació en 1921, murió en 1997, fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron e influencian los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo transmitió la pedagogía. Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta. Siempre estamos escuchando una pedagogía de la respuesta. Los profesores contestan a preguntas que los alumnos no han hecho. El educador democrático no puede negarse el deber de reforzar, en su práctica docente, la capacidad crítica del educando, su curiosidad, su insumisión. Mi papel fundamental, al hablar con claridad sobre el objeto, es incitar al alumno para que él, con los materiales que ofrezco, produzca la comprensión del objeto en lugar de recibirla, integralmente, de mí. Lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer. Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque indagué, porque indago y me indagó. Investigo para comprobar, comprobando intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no conozco y comunicar o anunciar la novedad. Las prácticas educativas siempre son políticas, porque involucran valores, proyectos, utopías que reproducen, legitiman, cuestionan o transforman las relaciones de poder prevalentes en la sociedad. La educación nunca es neutral, está a favor de la dominación o de la emancipación. De ahí que existan prácticas educativas conservadoras y prácticas educativas progresistas. Henry Giroux, nació en 1943, es un crítico cultural estadounidense y uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica en dicho país. Es bien conocido por sus trabajos pioneros en pedagogía pública, estudios culturales, estudios juveniles, enseñanza superior, estudios acerca de los medios de comunicación, y la teoría crítica. La pedagogía actual es una forma de violencia. La pedagogía, tal y como está planteada en muchas escuelas actuales, ataca en vez de educar y no logra que los alumnos se reconozcan en lo que hacen.
La educación debe ser comprometida, crítica y revolucionaria. El pensamiento crítico está en peligro. En la sociedad actual pensar se convierte en algo peligroso, al igual que los sitios donde se promueve el pensamiento. Hay que repensar la educación para que sea un instrumento democrático. La pedagogía crítica es mucho más que la transmisión de conocimientos. El objetivo final no es solo una nueva educación, sino una nueva sociedad. Peter McLaren, nació en 1948, es considerado como uno de los fundadores de la pedagogía crítica, y uno de los profesionales más influyentes en el mundo de la educación, gracias a las bases que sentó en este ámbito. Ha adquirido esta reputación debido a sus análisis políticos en contra del capitalismo influenciado por una filosofía marxista humanista, expresados a través de sus libros con un estilo literario muy original. La adquisición de conocimiento es una de las consecuencias de la interacción social. Las escuelas son vistas como instrumentos al servicio de los intereses de la riqueza y del poder. Para la pedagogía crítica, las escuelas deberían ser espacios para la transformación social y la emancipación. La base de la educación es política y que tenemos que crear un espacio donde a los estudiantes se les brinden recursos para imaginar un mundo diferente. Los estudiantes, como sujetos luchadores, aprenden a definirse a sí mismos, también aprenden a afrontar la experiencia estudiantil desde una pedagogía que sea tanto formativa como crítica. Conclusiones. Los tres autores coinciden en que la pedagogía crítica no es transmitir conocimientos. La pedagogía crítica tiene una base política, pues la política está presente siempre en nuestro entorno. Permitir y promover que el estudiante piense por sí mismo, que saque sus propias conclusiones y construya su propio conocimiento. Las escuelas deberían ser espacios que fomenten el pensamiento crítico, que se observe, que se analiza, que se debata y que proponga cambios. Debemos preguntarnos, ¿la escuela en la que vivimos es la que nuestros estudiantes necesitan? Debemos hacer cambios a nuestro ideal de escuela, sobre todo un cambio desde adentro, pensar hacia dónde estamos llevando a nuestros estudiantes. ¿Podemos obtener calidad educativa si no estamos desarrollando el pensamiento de nuestros estudiantes? Si no los enseñamos a cuestionar, si no los enseñamos a pensar.